Gracias, diputado Aut. Para continuar el debate, le ofrezco la palabra al diputado Carmona. Muchas gracias, presidente. Qué duda cabe que este es uno de los debates que sigue con más atención el mundo del trabajo, es decir, la inmensa mayoría de los chilenos. Y la primera cosa que llama la atención a quienes siguen este debate es en un intercambio que lleva ya un tiempo, cuya primera posición por decisión de mayoría de la Cámara de Diputados fue rechazar la propuesta del Ejecutivo. ¿Qué ha pasado entre medio? ¿Qué sensibilidad ha mostrado el Ejecutivo para atender las razones de ese rechazo? Que no son la manipulación que se hizo inmediatamente después. Quienes rechazaron se oponen a que haya un alza del salario mínimo. No. Y eso el gobierno lo sabe y el ministro aquí presente, a través suyo, presidente, lo sabe. Quienes rechazamos queríamos un salario mínimo más alto, más digno y más justo. Eso es lo correcto. Lo correcto es decir, el gobierno no está dispuesto a elevar el salario mínimo como proyecto de gobierno más que el que ha formulado. No está dispuesto a escuchar el planteamiento de la Central Unitaria de Trabajadores y de los organismos sindicales. Al gobierno le parece que este salario mínimo es el salario de dignidad que resuelve cubrir las necesidades de una familia. Al gobierno le parece que con este salario mínimo una familia de trabajadores podría incluso hasta ahorrar e invertir, digamos, en acciones de otro tipo. Yo creo que no se puede abordar un debate tan serio sin ser riguroso con los hechos y las motivaciones que hay detrás de este debate. El salario mínimo sigue siendo el ingreso que tiene una cantidad muy grande de trabajadores. Es decir, hay una población que, según la propia encuesta CASEN, alcanza a que un 80% de quienes se ubican en zona de pobreza son asalariados. Un 80% ganan este salario mínimo propuesto y menos. Y son entonces trabajadores que en forma honrada y preocupada por sus familias dedican su día y las energías que tienen y que a cambio de eso obtienen un ingreso, primero que está por debajo de lo que le aportan a la economía, pero además un ingreso que a conciencia de las autoridades no les permite vivir en dignidad. Eso es lo que se afecta. Bueno, si estos son los temas, ¿por qué el Ejecutivo no tomó iniciativas para conocer más de cerca la argumentación que tiene la Central Unitaria de Trabajadores que dirige Bárbara Figueroa? ¿Por qué no se considera como un debate que tenga cierta seriedad y argumentos, que no reduzca solo al ingreso mínimo, sino también a cuestiones que van más allá de tecnicismos y que tienen que ver con la equidad y la justicia social? Francamente, porque ese no es tema para un sector de Chile que tiene todo resuelto, que sus problemas son cuál es la nueva tasa de acumulación que lo haga más rico dentro de los ricos. Eso no es tema para quienes figuran en la lista de los 500 millonarios más grandes del mundo. Ese es un tema de un sector que tiene otra categoría en el tratamiento de seres humanos. Creo que eso hay que decirlo con sus letras para que cada uno se presente tal cual es a un debate, insisto, de gran significación. ¿Qué duda cabe que esto es, en lo principal, el respaldo, la defensa que tienen, a lo menos para su negociación, a la inmensa mayoría de los trabajadores que no tiene derecho a negociación colectiva? ¿Qué duda cabe que este es el instrumento que luego usa legalmente la gran empresa para, por la vía del multiroot, etcétera, darle tratamiento legal a una explotación sin nombre? Creo, señor presidente, que correspondería que se atendieran las razones que argumentan los trabajadores, de no mediar que algunos crean que los trabajadores son tan desfachatados que pretenden mediante una ley hacerse millonarios, comprarse una segunda casa,
mejorar el automóvil o mejorar, digamos, la exquisitez de las dietas que tienen para su familia. Nada de eso es verdad. Ellos solo buscan y tienen por expectativa que haya sensibilidad y consecuencia real cuando se habla de lo penoso que es la brecha, la desigualdad. Porque este es un mecanismo para empezar a abordar la brecha, la desigualdad, así como lo es una real reforma tributaria. Por eso, con estos elementos, sabiendo que no tienen otra posibilidad los trabajadores que no sea cifrar muchas expectativas en cómo surge la ley del salario mínimo, nosotros estamos dispuestos a, en consecuencia con el planteamiento y la petición de la Central Unitaria de Trabajadores, actuar en consecuencia y aportar para que esto ojalá vaya a una comisión mixta que permita hacer recapacitar la falta de sensibilidad social de un Ejecutivo que no quiere escuchar las razones que tienen los trabajadores. La economía crece y estaría en condiciones, si fuera un país con otro sentido, de asimilar esta expectativa. Pero crece y tiene que concentrar esa riqueza y hacer más ricos a los ricos y no atender las demandas de los trabajadores. Ha sido el propio gobierno el que ha dicho que el ingreso per cápita para salir de la línea de la pobreza debe ser a lo menos de 76.000 pesos. Esa propia definición deberá marcar de inmediato cuál deberá ser la consecuencia de un salario mínimo. Si no es una frivolidad, si no de verdad es, además de hacer pobres a los pobres, reírse de los pobres, burlarse de los pobres. Y a eso no hay derecho. Antes se han hecho multimillonarios a costa del trabajo de ellos. ¿O quién paga en lo principal un ingreso fundamental del Estado, que es el que ingresa por el IVA? ¿Quién paga el 100% de ese 19%? El trabajador con menos ingresos, porque consume todo su ingreso. ¿Quién se ve afectado con el alza de precio de la canasta alimentaria? El gobierno, las cifras oficiales dicen que la canasta alimentaria es superior al promedio de inflación del IPC. ¿Quién carga con eso? El que consume todo su ingreso. Y eso lo saben, por último, teóricamente, todos quienes se dedican a ser técnicos o profesionales en la técnica de la economía. Pero, sin embargo, no es razón suficiente. Tienen que seguir donde están. Creo, presidente, que hay razones económicas, una economía que es capaz de soportar esto. Esto no va a afectar a las pymes porque no son los que pagan estos salarios, que no sean las grandes empresas. Y si lo fueran, merecen el estímulo por la vía de subsidio de Estado hasta que reactiven, toda vez que es un efecto directo en la economía local. Y sobre esa base, de verdad, hacer una política de Estado para todos los habitantes de este país y no segregando a la inmensa mayoría que cada vez que se discute una ley son los más afectados, los que no tienen poder de lobby, los que no pueden proteger sus ingresos con otro tipo de trámite que no sea su triste y cruda realidad. Porque me interesa ayudar a que se cree una mejor condición a favor de los trabajadores. Como bancada vamos a rechazar este proyecto y abriremos expectativa de que la razón, la sensibilidad, el sentido de justicia social, la ética de una política pública sea la que impere y se logre acoger en lo principal las demandas de la Central Unitaria de Trabajadores. Es todo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Carlos Racón.